Como ya vimos, en el año 2010 sale la navaja del Ejército de los Países Bajos en su segunda versión. Un poquito más adelante aparece la Victorinox Dual Pro. Sale como parte de la serie Grip con la que se introducían las escalas doble componentes. Otra cosa que introducía al catálogo Victorinox es el doble One Hand. Más adelante aparecerían estas Hunter en color anaranjado, pero eso ya lo vimos. Lo que vamos a ver ahora es esta herramienta que para el catálogo 2017 ya estaba ausente. Así que ya mismo vamos a ver esta Vamos con la protagonista de este video, la Dual Pro. Número de identificador 0.8371MW6. Como pueden ver, tiene las primeras escalas rojas que salieron, antes eran verde, o como la RT, que era un poquito gris, y tiene los grip para tomarla mejor. Es suave al tacto y acá está como engomada. Vamos a ver las herramientas. Acá tenemos el sacacorchos. Por este lado tenemos el punzón sin ojal. Ya nos está diciendo que es one hand. No vamos a tener ni palillo ni pinza. Sí, anilla, va a ser uno. Acá tenemos el abrelata, nada de especial. Abrelata con el destornillador pequeño. Por el otro lado vamos a tener el abre botella más robusto con liner lock y el pelacables y el destornillador más grande. Vamos a la hoja, que es 2/3 dentada y tiene el ojal redondo, el one hand, perdón, con el marcaje de las posteriores al 2008 con liner lock. Y acá está la nueva herramienta que estaba concebida para rescate, pero luego aparecería en modelos cazadores, así que también era con múltiples propósitos. Vamos a ver, no me deja ver el one hand, acá está, ahí está, también tiene el press. Si me deja, sí, tiene el press. Ahí tenemos el press. Y la vamos a llevar a la balanza del dealer, que nos la pese. Pesa 154 gramos con 8, 155 le pongamos. Y vamos a decir que existe la variante Dual Pro X, que salió un poquito después, unos meses después también, en el 2010, hasta el 2013, más o menos. Y como pueden ver, las diferencias están en que la hoja es lisa, no tiene ningún tipo de dentado, y cambia el sacacorcho por un Philip. Y el número de identificador es 0.8471.MC. Y ahora les voy a dejar algo, un acertijo con el número de identificador. Uy, le pegué al teléfono. ¿Cómo es? Recuerden, el número de esta es 0.8371MWC. Yo les digo que es 0.83 porque tiene sacacorcho y es 111. Les voy a decir el 1 porque tiene anilla, pero no palillo ni pinza. M porque tiene one hand. W por el dentado. Y C por las escalas de dos componentes. Lo que quiero que me digan en comentario es por qué el 7. A ver si hay algún sagaz. ¿Ya le pusiste un like a este video? Lo merece, ¿eh? Lo merece. Antes de seguir, quiero invitarlos a unirse a este canal tal como lo hicieron estos miembros que tienen su contenido para ellos, exclusivo. Tenemos
nuestras emisiones. Ahora van a ser los viernes. Antes eran los sábados, ahora van a ser los viernes a partir del viernes anterior fue. Iba a decir de mañana, pero lo que pasa es que voy adelantado. Entonces, volviendo a la Dual Pro, vamos con los coleccionistas. Los coleccionistas la tienen fácil porque estamos con una navaja muy interesante que tiene el primer one hand por un lado, descatalogada por otro, y mucho mejor si consiguen la X, la que tiene el Philip y la hoja lisa. Para ese lado el coleccionista está más que claro y realmente vale la pena. Vamos para el usuario, y con el usuario vamos a tener unos cuantos peros, porque hay gente que le molesta el one hand para una sujeción correcta, más allá de que las cachas tengan buen grip, e incluso para operar con la navaja. La verdad es que no me molesta a mí, pero a lo mejor hay gente que efectivamente le molesta. Por el otro lado, para usar la sierra, me parece que está muy bien, pero como dije, hay gente que la usa mucho más que yo y dice que le resulta molesto. Así que acá está la Dual Pro, y esto fue todo por la Dual Pro. Para la semana que viene vamos con otra Victorinox, pero media gastronómica, de quesos. La Victorinox de queso, vamos a ver la 3.0 y aparte variaciones en 3 capas. Así que si tienen fotos u opiniones de las Victorinox de queso de 3 capas, me la mandan a navajayamigos@gmail.com. Y si también quieren participar de los cortos que están saliendo 2 veces por día, me mandan al mail un mensajito y por ahí arreglamos. Eso fue todo por hoy. Los invito a ver la predecesora de esta navaja, que es la navaja de los Países Bajos. Así que si la quieren ver, toquen este video.